Bueno, mis queridos hermanos, bendecida iglesia, el último estudio de los miércoles acerca del cielo y del infierno, para los que vinieron, los que se conectaron, de verdad que fue muy edificante, ¿sí? Fue muy emotivo también, porque no solo hablamos del cielo, sino que vemos el enemigo, ¿sí? Del cielo que es el infierno, ¿sí? O la contraparte. Y cuando hablábamos del cielo y del infierno, en mí hubo un deseo ardiente de buscar acerca de lo que el cielo es, ¿sí? Y que a pesar de que fue muy difícil de encontrar información acerca de qué es lo que es el cielo, qué es lo que hay, qué es lo que vamos a hacer y todo lo demás, me encontré con unos datos que les voy a dar que son muy interesantes. Por ejemplo, Juan Calvino, uno de los, si no es el más gran reformador de nuestra iglesia protestante, de nuestra iglesia evangélica, un gran expositor, no escribió ningún comentario acerca de Apocalipsis, ¿eh? Y nunca se ocupó del estado eterno en absoluto. De hecho, su teología del cielo es muy pobre a comparación de la justificación, de la iglesia, de la salvación, de las escrituras y todo lo demás. Ahora, el teólogo Reynolds escribió un conjunto en profundidad de 2 volúmenes titulado La naturaleza y el destino del hombre. Sorprendentemente, no tenía nada que decir acerca de lo que el cielo es. Vamos más allá. La teología dogmática de 3 volúmenes de William Chapp. Una teología es un compendio de, podamos decirlo así, de volúmenes donde se profundiza sobre las doctrinas, ¿sí? O sea, eso es una teología. Y este editor o este hermano teólogo, sorprendentemente, no tenía nada que decir acerca del cielo. Pero me dirán, pero es que no acudiste a la teología de los más reconocidos. Y por ejemplo, Martin Lloyd-Jones, en Grandes Doctrinas, tiene 900 páginas. Y adivinen cuánto le dedica al estado eterno. 2. Y a la nueva tierra, de 900. Pero ahora vamos a la más conocida, la de Louis Berkhof. En su clase de teología sistemática dedica 38 páginas a la creación, 40 páginas al bautismo y a la comunión y 15 páginas al estado intermedio. Sin embargo, contiene 2 páginas sobre el infierno y una sola del estado eterno. Si entendemos los datos que le acabo de dar, uno empieza a dudar y decir, bueno, ¿será que en la Biblia no hay descripción de lo que el cielo es? ¿Acaso hay pocas inferencias en la Biblia acerca de nuestro estado eterno? La respuesta es un contundente no. De hecho, hay muchos estudios sobre escatología. La escatología es el fin de los tiempos, ¿sí? Se habla mucho del rapto, se habla mucho de la segunda venida, del milenio y de todo lo demás, pero del estado eterno muy poco o poquito. De hecho, cuando mi esposita bella, me pregunta, ¿y de qué vas a hablar el domingo? Yo le digo, del cielo. ¿Y qué vas a decir del cielo? Y yo, bueno, voy a decir dónde vamos a vivir, cómo será nuestro cuerpo, cuáles serán nuestras actividades. Y fruncido su ceño, me miró con sospecha y me dijo, eso parece especulación. Hay que ver para creer, me dijo, prácticamente, ¿sí? Y esa es la mentalidad que muchos tenemos. Podemos comprender muchas cosas, estudiar muchas cosas, pero cuando hablamos del estado eterno, muchas carencias, podamos decirlo así, ¿sí? Entonces, me encontré cuando estudiaba acerca del cielo un versículo interesante. Vamos a Apocalipsis 13:6, por favor. En Apocalipsis 13:6 dice: abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su santuario,
y a los que viven en el cielo. En este versículo nos damos cuenta que el diablo no solamente se amargó contra Dios, sino que también se amargó con las personas que están en el cielo y en el lugar donde él reside, en su santuario. Entonces uno puede comprender algo, y es que Satanás no necesita que hacernos creer que el cielo no existe. Solo necesita convencernos de que es aburrido, de que hay poca información, de que hay poco entendimiento, de que no hay muchas respuestas acerca del cielo. Que de hecho, si a mí antes del estudio del cielo me preguntaran ¿qué vamos a hacer en el estado eterno?, me imagino como muchos mi respuesta sería muy pobre. Algunos dirán, bueno, allá postrados 24/7 adorando y alabando al Señor. Otros dirán, bueno, es que pues lo único que sé es que allá no habrá llanto ni enfermedad. Otros dirán, bueno, reinaremos con Él. Otros dirán, será un eterno domingo. O sea, todo lo que hacemos este domingo vamos a hacerlo toda la eternidad allá, ¿sí? Muy pobre nuestra respuesta acerca de lo que el cielo es, ¿sí? Y cuando entendemos, que ya lo vamos a profundizar, cuando entendemos lo que el cielo es, nuestra mirada ya no se va a volver horizontal, no se va a volver en lo terrenal, sino en vertical. Mirar hacia arriba y mirar lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿sí? Esto es obvio. Como sé con lo que no me voy, con lo que me voy a encontrar allá, como no lo sé, entonces me preocupo, me ocupo y me importa más lo que estoy viviendo aquí. Por eso es que estamos tan apegados a las cosas de este mundo, porque Satanás blasfema acerca de lo que el cielo es y nosotros le creemos. Y por ahí, como dice el refrán, es mejor malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, esto, abriendo el panorama, nos resulta un poco ilógico estudiar lo que el cielo es, porque nosotros cuando planeamos un viaje, imaginemos Cartagena, Puerto Rico, República Dominicana, nosotros investigamos qué es lo que hay allá. Nosotros vemos cómo es su gente, cuáles son las playas que tengo que ir a visitar, cuáles son los restaurantes más exquisitos que tengo que ir. Uno hace una investigación cuando uno va a hacer un viaje. Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos planeado un viaje, nosotros no investigamos qué hay allá? ¿Sí? El mismo ímpetu que tenemos en buscar cuando vamos a hacer un viaje, debemos hacerlo en nuestro estado eterno, en nuestro verdadero viaje, ¿sí?, que el Señor nos promete. Entonces, hoy en el nombre de Jesús se nos va a quitar esa venda y vamos a desear el momento en que Dios nos llama a su presencia. Amén. Y seguramente, si Dios no lo concede, vamos a tener otra perspectiva y de cómo estamos llevando el rumbo de nuestra vida. Ahora, habiendo dicho esto, como diría el profeta de Yo me llamo Rey Ruiz, a lo que vinimos. Entonces, cuando miramos el cielo, tenemos que entender de que, podamos decirlo así, hay dos lugares: un cielo intermedio y un cielo eterno. En el cielo intermedio, la Biblia nos habla de ello, ¿sí? Y es que, por ejemplo, si nosotros morimos antes de que Cristo venga, nosotros vamos a estar en un lugar. Ese lugar no es de descanso, ese lugar no es que vamos a dormir, sino que vamos a estar conscientes. De hecho, es muy probable de que sea físico, ¿sí? Porque cuando Elías y Moisés se le presentan a Pedro y a todos los demás, tienen un cuerpo glorificado, pero sí tienen como un cuerpo físico, porque ellos dicen, vamos y creamos una campaña para que ahí descanse, ¿sí? De hecho, Elías y Enoc, dice la palabra de Dios, que no conocieron la muerte, sus cuerpos fueron raptados, ¿sí? Se fueron físicamente hacia el cielo. En 2 Corintios 12, del 2 al 4 dice: conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparentemente o aparte del cuerpo, Dios lo sabe. Aquí vemos de que Pablo tiene como unas dudas, ¿sí? Que de hecho, muy curioso, lo repite dos veces en los dos versículos siguientes. Los dice, no sé si fue en el cuerpo o fue fuera de él. O sea, no sabe. Quizás él tenía una mente o podamos decirlo así, fue enseñado
Hay una filosofía griega en esos tiempos donde el cuerpo es inmundo, el cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Entonces quizás ahí dicen los teólogos que tenían unas duditas acerca de si fue en cuerpo o fue en espíritu, ¿sí? Pero muy probablemente fue en el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Si esto les parece descabellado, en Apocalipsis 6 del 9 al 10 vamos a profundizar aquí un poquito y ya vamos a nuestro lugar eterno, a la tierra nueva y al cielo nuevo. Vemos algo interesante. Dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra mente? En este texto, cuando habla de gritaron o llamaron, significa que se pueden expresar audiblemente. Esto podría sugerir que existen una forma física, con cuerdas vocales u otros medios tangibles para expresarse. El segundo punto: las personas en el cielo actual alzaron sus voces, o al gritar, esto indica que eran comunicativos y emocionales, ¿sí? Ven que no estamos durmiendo, ven que no estamos inconscientes, sino que por estos dos puntos ya vemos de que quizás tengamos cuerdas vocales, nos podamos expresar y de que tendremos emociones. El tercer punto dice de que tendremos una audiencia con Dios. La palabra de Dios dice que se le acercan y le preguntaban ¿hasta cuándo? ¿Sí? Van a tener una comunicación con el Eterno. La cuarta: las personas en el cielo actual saben lo que está sucediendo en la tierra. ¿Por qué? Porque al ver que sus muertes no han sido vengadas, entonces están mirando de que no ha pasado nada con ellos, ¿sí? Entonces ellos son conscientes y están mirando lo que está pasando en la tierra, si vamos a estos puntos. El 5: los mártires recuerdan claramente su vida en la tierra, incluso recuerdan que fueron asesinados. O sea, allá en el cielo, en el estado intermedio, podamos decirlo así, seremos conscientes, tendremos recuerdos, miraremos qué está pasando aquí y desearemos la justicia de Dios, que el reino de Dios venga a la tierra, ¿sí? Ahora, habiendo dicho esto, ahora vamos al último estado, ¿sí? A lo que se le llama al cielo nuevo y tierra nueva. Y a esto vamos a Efesios 1 del 9 al 10. Mi intención no es profundizar acerca del milenio, de la tribulación, del Armagedón, nada de eso, sino hablar de ese hermoso lugar que Dios nos preparó. Amén. En Efesios 1 del 9 al 10 dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y para los que anotan, el título de esta enseñanza es: cuando la tierra y el cielo se unan. Amén. Entonces, Cristo convertirá la tierra en el cielo y el cielo en la tierra. Así como el muro que separa Dios de la humanidad, Jesús la derriba, asimismo también será separado lo que no une el cielo y la tierra, ¿sí? Amén. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde vamos a habitar? ¿Sí? Cuando venga la segunda venida de Cristo y dice la palabra de Dios que Él pondrá a sus enemigos a sus pies, ¿dónde vamos a estar? O sea, ¿cómo será nuestro lugar de vivir? Y la Biblia nos habla de que es en la tierra, ¿sí? Obviamente esta tierra está caída y desordenada por el pecado, deteriorada por el pecado, pero dice la palabra que Dios la va a restaurar. De hecho, podamos decirlo así, el plan de Dios cuando crea la tierra, cuando pone a Adán y a Eva, ese era el plan perfecto, de que dos personas estén viviendo aquí en la tierra. Entonces vamos a vivir en esta tierra, obviamente restaurada y glorificada por nuestro Señor. En Mateo 25:34 dice: vengan ustedes que son bendecidos por mi Padre, tomen su herencia,
el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Sí? Entonces vamos a vivir en esta tierra restaurada. Ahora, ¿dónde estará ese reino? Exactamente donde ha estado desde el principio, en la tierra. En Romanos 8, 19, 21 dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Ven? Ahora, ¿cómo va a ser esa tierra? Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a la siguiente pregunta: ¿qué cuerpo tendremos? ¿Cómo tendremos este mismo cuerpo? Quizás tendremos la nariz grande. Quizás el que murió, podamos decirlo así, sin un dedo, allá va a resucitar sin dedo. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Bueno, la respuesta es muy parecida a la primera. Volvamos al principio. Cuando Dios crea a Adán, dice que lo formó de la tierra y sopló su espíritu. Entonces, como Dios va a restaurar todas las cosas, esto incluye nuestro cuerpo. Si vamos a vivir en una tierra física, debemos de tener un cuerpo físico, ¿sí? Para poder habitar en ella. Obviamente no existirán dolores, no existirán cegueras, no existirán limitaciones, podamos decirlo así. Nos miraremos al espejo y no vamos a desear una nariz diferente, o mejillas diferentes, o una altura diferente. La belleza sin pecado de la persona interna se desbordará en la belleza de la persona externa. No sentiremos inseguridad ni arrogancia por los cauchitos de más. No vamos a sentir inseguridad. Tampoco si tenemos el cuerpo bien formadito, tampoco vamos a sentir arrogancia, ¿sí? No intentaremos esconder ni impresionar. No vamos a tener que tratar de lucir bellos porque seremos hermosos. ¿Amén? En Filipenses 3, del 20 al 21 dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete así todas las cosas. Dice que será un cuerpo glorioso. Ahora, una pregunta que nos puede surgir es: ¿y qué edad vamos a tener? Si yo me muero cuchito, allá resucitaré cuchito. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños cuando mueren a corta edad? O los bebés, ¿acaso allá van a resucitar como bebés? Bueno, en el estudio que hice acerca de cómo serán nuestros cuerpos, dice que es muy probable que nosotros tengamos entre 25 y 35 años. Dice que el ADN, cuando estamos en esa edad, es nuestro pleno, nuestro prime, como dicen los jóvenes, ¿sí? Es donde tenemos todas nuestras capacidades, donde estamos más viriles y todo lo demás, ¿sí? Probablemente desde esa edad, desde los 25 hasta los 35. ¿Qué pasa con los ancianos? Pues volverían a la edad de los 30. Imagínense eso. Esperanza para los ancianos, volver a los 30, quitarse esas arrugas, ¿sí? Quitarse esos dolores de rodilla. ¿Y qué pasa con los niños? Bueno, en la palabra de Dios dice que en el cielo, dice que el león, podamos decirlo así, jugará con el cordero, y que habrán niños en el cielo. Estos niños probablemente fueron los que murieron siendo niños, ¿sí? Pero no quiere decir que se van a quedar como niños, sino que van a crecer hasta tener la estatura de los 30 años. Entonces, imaginemos que estos niños van a tener la mejor infancia de toda su vida, ¿sí? Entonces esto nos da una esperanza para los que quizás han perdido a sus niños, podamos decirlo, en el vientre o pequeños, ¿sí? La esperanza es de que si Dios le concede la gracia y el arrepentimiento de ir al cielo, allá van a tener la mejor infancia de su vida, ¿sí? Amén. Entonces, ahora, ¿qué pasará en la tierra nueva y en los cielos nuevos? Para comprender lo principal y lo más importante, debemos ir al Salmo 63:1.
En Salmo 63:1 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Podemos imaginar que queremos miles de cosas diferentes, pero Dios es a quien realmente anhelamos. Su presencia trae satisfacción, su ausencia trae sed y anhelo. Nuestro anhelo por el cielo es un anhelo por nuestro Dios, un anhelo que involucra no solo nuestros seres íntimos, sino también a nuestros propios cuerpos. Estar con Dios es el corazón del alma y del cielo. El Padre Celestial, el verdadero regalo que Dios nos da en la vida eterna, no es las cosas que vamos a hacer o las cosas que vamos a tener, sino Él mismo. Él y siempre Él. Una de las cosas extraordinarias que vamos a hacer están en Apocalipsis 22, 3, 4 y dice: ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. ¿Qué cantábamos ahorita? A ver quién recuerda qué cantábamos. Muéstranos tu cara, ¿sí? Muéstranos tu cara. La palabra de Dios dice: lo verán cara a cara. Y para entender qué es verlo a cara, tenemos que entender que no es cualquier cosa. Esto debería maravillarnos y sorprendernos. Porque en este mundo caído, la palabra de Dios en Hebreos 12:14 dice: sin santidad nadie podrá ver al Señor. De hecho, a Moisés, cuando Moisés pidió verlo, dice: podrás ver mi espalda, pero no podrás ver mi cara, porque no hay quien viva. Al verla no hay quien viva, no se puede. De hecho, cuando Isaías se le muestra su gloria y ve a Dios, empieza a gritar, ¿sí? Vean lo sorprendente que será verlo cara a cara. Y de hecho, cuando entendemos de que Juan es el discípulo amado de Cristo, dice la palabra de Dios que en Apocalipsis vio un ángel y se le postró, viendo la maravillosa lo maravilloso de un ángel, le dijo: no, este debe ser Jesucristo, yo mejor me postro. Y cuando vio a Jesucristo, ¿qué dice la palabra? Que cayó como muerto. El mismo discípulo amado que vivió 3 años con Cristo, que dice la palabra de Dios que metía su mano en su plato, que se recostaba en su pecho, cuando vio a Cristo glorificado, como diría mi hermana Emilín que no vino, cayó plastificado, ¿sí? Al entender la magnitud de eso. Y eso lo haremos nosotros, ver cara a cara a nuestro Dios, ¿sí? Lo veremos cara a cara. Mirar a los ojos de Dios será ver lo que siempre hemos deseado ver, la persona que nos hizo por su propio placer. Ver a Dios será como ver todo lo demás por primera vez. ¿Por qué? Porque no solo veremos a Dios, sino que Él será el lente a través del cual veremos todo lo demás, tanto personas, nosotros mismos y los eventos de esta vida. El teólogo Sam Storm escribe: ciertamente estaremos más asombrados de Dios, más enamorados de Dios y por lo tanto cada vez más saboreando su presencia y nuestra relación con Él. Nuestras experiencias de Dios nunca llegarán a su consumación. Nunca finalmente llegaremos a decir: ya lo vimos todo, como si subiéramos a una montaña y no hubiera más nada que ver. Nunca vamos a decir eso. El conocimiento de Él se profundizará y se desarrollará, se intensificará y amplificará, se aumentará y se hinchará. Amén. El conocimiento del Señor. Cuando imaginemos no solo verlo a cara a nuestro Cristo, sino hablar con Él, sino adorarlo a Él, abrazándolo a Él, comiendo con Él. Imaginémoslo. De hecho, cuando nace mi hija, fue un momento de felicidad a mis hijas, y yo me preguntaba: ¿fui antes feliz después de ver a mis hijas?
o cuando muere mi padre, el dolor que uno siente cuando pierde un ser querido, uno se pregunta, ¿acaso antes de esto yo sufrí? ¿Sí? Al comparar el dolor o la felicidad, uno empieza a decir, pues antes no sufría tanto, o antes no era tan feliz. Cuando veamos el rostro de nuestro Señor, probablemente nos preguntaremos si alguna vez vivimos antes de ver su rostro. Todo lo demás será diminuto cuando lo veamos cara a cara. Ahora, el apóstol Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Vean que no dijo deseo partir y estar en el cielo, sino que dijo deseo partir y estar con Cristo. ¿Sí? Entonces, el mayor regalo que Dios nos da no es el cielo en sí, no es nuestra vida allá, sino es estar con Él. Amén. Vamos a lo segundo. Dice Samuel Rutherford, dijo, oh mi Señor Jesucristo, si pudiera estar en el cielo sin ti, sería un infierno. Y si pudiera estar en el infierno y tenerte a ti, sería un cielo para mí, porque tú eres todo el cielo que quiero. Martín Lutero dijo, prefiero estar en el infierno con Cristo que estar en el cielo con Él. Muy bien lo dice la canción, tu presencia es el cielo para mí. ¿Sí? Si su presencia estuviera en el abismo, o si su presencia estuviera en el barrio más peligroso, sería el cielo para los cristianos. Ahora, ¿cómo vamos a adorar? Cuando hoy en día, por ejemplo, muchos cristianos o muchos de nosotros hemos llegado a menospreciar o ignorar la verdadera adoración, suponiendo que contemplar a Dios, podamos decirlo 24/7, se puede volver un poco monótono o aburrido, ¿sí? Entonces, ¿cómo realmente vamos a estar adorando a nuestro Señor? La palabra de Dios dice que ciertamente vamos a estar en algunas ocasiones vamos a estar arrodillados, clamando santo, 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 digno, 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 pero hay otras actividades. Entonces, no solamente vamos a estar postrados, sino que vamos a estar adorando haciendo cosas. ¿Cómo deberíamos hacerlo nosotros? No solamente adorarlo el domingo, no solamente adorarlo en nuestra habitación, sino con todo lo que hacemos, ¿sí? Con todo lo que somos. En el cielo vamos a estar adorando a Dios, haciendo lo que Él nos manda hacer. Trabajando, estudiando, cualquier actividad que vamos a estar haciendo, no necesitamos estar solamente postrados, sino vamos a estar adorándolo. Y dice la palabra en Apocalipsis 5:13, dice, yo oí a una criatura, a cuanta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Abrumados por su magnificencia, nos postraremos de felicidad sin límites y diremos, Apocalipsis 7:12, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a adorar a nuestro Señor? Ciertamente vamos a cantar, ciertamente nos vamos a desbordar diciéndole lo bello, lo santo que es, pero también haciendo nuestras actividades. Ese será nuestro estado de adoración a nuestro Señor, ¿sí? Entonces, al entender qué es verlo cara a cara y cómo vamos a adorarlo, vamos a dos preguntas súper interesantes. La primera es ¿cómo será esa tierra? Y la segunda, ¿qué actividades, aparte de verlo cara a cara y adorarlo, vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esta tierra? Bueno, supongamos que, como le decía, vivimos en una tierra caída. Y a pesar de que vivimos en una tierra caída, hay lugares maravillosos. Están los Alpes, están los Roques, está Cartagena, está San Andrés. Hay cualquier cantidad de lugares extraordinarios y hermosos, ¿sí? Bueno, esa tierra será mayor su gloria,
¿sí? Porque si estamos en una tierra caída donde hay cosas maravillosas, ¿cómo va a ser esa tierra? ¿Sí? Donde los ríos, los lagos y el mar serán más cristalinos de lo que son ahorita. Las montañas serán mucho más hermosas, los árboles esplendorosos. Y cuando hablamos de las cosas que Dios nos va a dar, tenemos que entender de que primero, o sea, lo principal es adorarlo, y de que cuando, por ejemplo, cuando imaginemos que estamos enfermos, y un amigo va y nos lleva comida. ¿Qué nos causa placer? ¿El amigo que nos llevó comida o la comida? Las dos, ¿sí? Unos dirán la comida, pero las dos. Cuando, de hecho, si ese amigo no nos trae comida, atesoraremos una amistad. ¿Con qué quiero llegar a esto? De que a pesar de que, por ejemplo, el placer secundario, que es la comida, a pesar de eso, nuestro amor es hacia el amigo, a la mano que lo da, ¿sí? Entonces todas las cosas que vamos a hacer en el cielo debemos entender de que quién es el que nos lo está dando. Eso es una aplicación también en nuestra vida en este momento. Cuando nosotros a veces satanizamos disfrutar las cosas que tenemos, ¿sí? A veces decimos, no, es que yo no puedo. Imaginemos que yo le dé un juguete a mi hija y lo tire y dice, no, es que me gusta mucho y yo no quiero jugar con eso. Es que tú me lo diste y le estoy prestando más atención al juguete que a ti. Es ilógico, ¿no? O sea, Dios nos da las cosas que tenemos para disfrutarlas, ¿sí? Pero muchas veces la mirada cambia y ponemos nuestra mirada en las cosas y no en el dador. Ponemos nuestra mirada en el juguete, podemos decirlo así, y no en la mano el que la dio. Entonces en el cielo obviamente vamos a disfrutar de muchas cosas, pero todo es dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Eso es una aplicación que nosotros debemos hacerla aquí, en nuestra vida. Entonces imaginemos el Gran Cañón, los Alpes, las selvas tropicales del Amazonas, las llanuras del Serengeti. Estos son bocetos de la nueva tierra. Un día podemos decir, las mejores partes del viejo mundo eran anticipos de este, como pequeños anticipos, como lamer la cuchara del guiso de carne cuando nuestra mamá hace ese delicioso guiso antes del almuerzo. Ustedes cuando mami hace un guiso, uno le mete la cuchara para probar y uno dice, uy, cuando sirve el plato eso va a ser delicioso. Bueno, así es la tierra. Cuando disfrutamos de las pequeñas cosas o las grandes cosas que el Señor nos da aquí en la tierra, sus maravillas, su naturaleza, es un anticipo de lo que vamos a hacer allá. Amén. Entonces, tranquilo si no viajas, tranquilo si la vida quizás te ha golpeado y los bolsillos, la cosa esté delgadita, podemos decirlo así. Tranquilo, porque allá vas a ver lugares mejores, ¿sí? Porque allá no tendrá costo, no decir, no, es que tengo que trabajar tanto para pagar para poder ir al Edén, podamos decirlo así. Tranquilo. Si no disfrutamos aquí todo lo que el Señor nos ha dado, porque dice la palabra de Dios que la tierra nos pertenece, si quizás las circunstancias no nos permiten viajar o ir y conocer todo lo que queremos conocer, pues allá estaremos maravillados en los paraísos que el Señor tiene para nosotros. Si el lado equivocado de la tierra puede ser tan hermoso, ¿cómo se verá el lado derecho? Si los seres humeantes son tan impresionantes, por ejemplo los animales, ¿cómo se verá la tierra cuando resucite y se haga nueva, restaurada a la original? Amén. Ahora, trabajaremos. Esta respuesta, pues, a los vagos no les va a gustar. Y a los que trabajan mucho dirán, es que yo trabajo mucho porque allá voy a trabajar mucho también. Lo cierto es que sí vamos a trabajar. Cuando Dios creó a Adán, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para trabajarlo y cuidarlo. Dice Génesis 2:15. El trabajo era parte del Edén original. Formaba parte de una vida humana perfecta en la tierra. El trabajo no era parte de la maldición. La maldición más bien hizo que el trabajo fuera servil, tedioso y frustrante. Maldito es el suelo por tu culpa. A través de un doloroso trabajo comerás de él todos los días de tu vida.
producirá espina y cardos para ti, y lo harás como las plantas, por el sudor de tu frente comerás tu comida, dice Génesis 3 del 17 al 19. Obviamente, cuando lleguemos al estado eterno, va a ser un trabajo en bendición. No podamos imaginar de que no podemos, ya esto sería un poco una especulación, pero ciertamente el que trabaja de médico allá no va a poder trabajar de médico, porque no habrá enfermedad. El que trabaja en una funeraria tampoco va a poder tener su funerario, trabajar una funeraria allá, porque no va a haber muertos. El trabajo va a ser acorde a lo que en el cielo hay, ¿sí? Obviamente puede ser nuestros sueños. Quizás hay algunos cuando investigaban decían que probablemente el carpintero allá trabaja de carpintería, que probablemente el ruso también allá edifique, ¿sí? Obviamente el odontólogo tampoco va a estar, porque el daño dental es un producto de la caída, ¿sí? Entonces los que tengan trabajo conforme al cielo, muy probablemente allá lo hagan. Por ejemplo, yo de tapicero, el pastor de carpintero. No sé si van a revelar allá, si la palabra de Dios dice que va a haber vestidos blancos, pero yo creo que el Señor no los va a dar. Pero ciertamente allá va a haber un deseo, ¿sí? Allá va a haber unos sueños que allá vamos a cumplir. Ese será nuestro trabajo allá. Quizás la costura puede ser, quizás también, lo decíamos, quizás mecánico. Tenemos que entender de que cuando vamos al cielo, una mala perspectiva es de que vamos a volver a que no existía la rueda, que no existía el fuego y todo lo demás. No, habrá tecnología. Dice la palabra de Dios de que cuando tuvo una visión allá salían caballos con carrozas y todo lo demás. Habrá tecnología, ¿sí? Pero no vamos a llegar allá vestidos de piel de humanas, ni bueno, no existirá el teléfono. Ya ahí entra en especulación, ¿sí? Pero ciertamente habrán cosas, habrán edificaciones, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Dios preparó una morada a cada uno, ¿sí? No creo que sea espiritual, no creo que sea invisible, sino que quizás los rusos de aquí son los que nos van a construir los rusos cristianos, ¿amén? Entonces, dice en Juan 5:17, mi Padre siempre está en su trabajo hasta el día de hoy, y yo también estoy trabajando, dijo Cristo. Jesús encontró gran satisfacción en su trabajo. Mi comida, en Juan 4:34 dice, mi comida, dijo Jesús, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. También tendremos cosas que hacer. Ahora, como lo decía, ¿tendremos nuestras propias casas? Sí. En Juan 14 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para ustedes. No es probable que en el cielo todas las residencias sean iguales. No es probable, porque Dios ama la diversidad. Entonces es muy probable que cuando lleguemos al cielo y veamos nuestra casa, va a ser como la soñamos, ¿sí? A los que sueñan de 3 pisos, pues allá van a tener sus 3 pisos. A los que la imaginan con una cocina hermosa, dice la palabra de Dios que allá comeremos, allá beberemos. Entonces tendremos la cocina de nuestro sueño. De pronto los muebles, allá le ponga tapizado por Alejandro, van a tener allá sus muebles bien hermosos en su casa soñada, ¿sí? No creo que sean todas iguales, porque Dios ama la diversidad y Dios cumple nuestros sueños y nuestras metas, ¿sí? Entonces la casa soñada, que quizás no tengamos aquí, que quizás nos da depresión o ansiedad en no conseguirla, allá la vamos a tener, ¿sí? El Señor dijo, tengo que irme porque allá voy a preparar moradas para ustedes. Nos conoceremos, porque si no encuentro a Sandy en el cielo, quiere decir que Sandy no fue al cielo, ¿sí? Entonces vamos a estar conscientes de nuestros hermanos aquí en la tierra. Nos vamos a conocer. Dice en 1 de Tesalónica 4:13-14, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. Aquí lo que Pablo nos está diciendo es, tranquilos, que si ellos mueren en Cristo,
allá vamos a tener una amistad y una relación con Él. ¿Sí? Entonces, allá nos conoceremos. Y al conocernos, por ejemplo, cuando en la transfiguración Moisés y Elías son conocidos, no se sabe cómo Pedro lo conoció, pero probablemente ellos dijeron quién era, o Jesús le dijo, bueno, este es Elías y este es Moisés. Entonces, al entender que nos conoceremos, imaginemos algo. Aparte de Jesús, ¿con quién quisieras tener una conversación? ¿Con quién quisieras tomarte un café? Quizás con Lutero, quizás con Calvino, o quizás con Juan, con Pedro, con Pablo, con Moisés, con Débora, con Ruth, con Elizabeth, con María. Allá tendremos la oportunidad de conocer estos grandes héroes de la fe, como dice la palabra. Nos sentaremos con él, quizás discutiremos algunas cosas, quizás nos preguntaremos de, bueno, ¿por qué los niños se mueren? O diríamos, ¿y qué? ¿Cuál era la verdad? ¿El calvinismo o el arminianismo? O ¿cuál es la verdad? ¿Podemos bautizar bebés o no podíamos bautizar bebés? Habrán discusiones teológicas, podamos decirlo así. Y lo más maravilloso de esto, que cuando nos encontremos embolatados, llamaremos a Jesús para que nos aclare las ideas. ¿Sí? Tendremos esa oportunidad. Amén. Entonces, ¿por qué razón traje yo esta enseñanza acerca del cielo? Para lo que, si no lo entendiste, si no quizás prestaste atención a mi introducción, Pablo lo simplifica en Romanos 8 al 18. Y esto sí quiero que lo busquen todos y lo tengamos a la mano. Hay muchas cosas. De hecho, cuando hablaba con mi esposa, decía, hay tantas cosas que hay que hacer en el cielo que me tomaría todo el tiempo. Si habrá matrimonios, qué van a pasar con nuestras mascotas, qué va a pasar con, por ejemplo, va a haber sexo, que hay muchas cosas hay muchas preguntas que obviamente no pude traerlas aquí por el tiempo, pero los invito a que investiguen su morada eterna y de verdad se van a maravillar. Y entonces, si no entendiste por qué traje yo esta enseñanza, Pablo lo simplifica en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vuelvo y lo repito, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando uno conoce su destino, las dificultades de la vida no se van, no desaparecen, no dejan de doler, pero no nos roba el gozo de su salvación. Nuestra vida se centra en lo que verdaderamente importa y nos consuela al entender que nada se compara a la morada que Dios tiene preparada para nosotros. Uno de estos ejemplos de cómo podemos llevar el dolor y el sufrimiento es Blandina. ¿Alguien sabe quién es Blandina? ¿No han conocido de Blandina? Bueno, en el año 167 en Lyon, una muchacha llamada Blandina, de 15 años, modeló lo que es ser cristiano pese al sufrimiento. Esta niña fue esclavizada en tiempos de Marco Aurelio, un estoico, y mientras era golpeada, mientras era violada y mientras era torturada, ella decía, soy cristiana y los cristianos no tenemos nada de qué avergonzar. Pum, pam, golpes, patadas, soy cristiana y los cristianos no tenemos nada de qué avergonzar. Era una esclava de 15 años, imagínense 15 años. Dice la historia que se encontró con un esclavo cristiano y esa era la palabra que le decía, soy cristiano y no tenemos nada de qué avergonzar. De hecho, una de las torturas que hacían era imaginemos una silla metálica encendida al rojo vivo y la sentaban ahí. Y cuando se paraba, quedaba sin posadera, sin nalguita. Y lo decía y lo repetía, soy cristiano
soy cristiana, ella es mujer, y los cristianos no tenemos nada que avergonzarnos. La llevaron al circo para que la coronase un toro. El toro le clavó el cuerno en el pecho, sorprendentemente queda viva, y volvía y repetía lo mismo. Soy cristiana y los cristianos no tenemos nada de que avergonzarnos. Hasta que un soldado tomó la decisión, buena decisión o mala decisión, de acabarle el cráneo para que acabara con su sufrimiento, ¿sí? Pero ¿qué podemos aprender de Blandina? Blandina entendió que este mundo no es el mejor. Blandina entendió que a pesar del sufrimiento tenía una morada celestial, de que el sufrimiento, de que su sufrimiento se transformaría en gloria, ¿sí? De que a pesar de lo que pudo, la tortura y todo lo demás, ella entendía que desde arriba la estaban mirando y de que desde arriba la estaban esperando, ¿sí? Cuando años después dice la historia de que muchos se convirtieron por el testimonio de Blandina, por el coraje, por las agallas, por los pantalones puestos que tuvo al enfrentarse a esa situación. Hay una palabra muy conocida que dice que la sangre de los mártires será abono para las nuevas generaciones. Se convirtieron muchos por el sufrimiento de Blandina, pero nosotros podemos entender de que el sufrimiento que tenemos aquí en la tierra no se compara, ¿sí? De que ese sufrimiento, podamos decirlo, sea una enfermedad, de que quizás sea un cáncer, de que quizás puede ser un hijo rebelde, de pronto una hija se te acerca y dice: ya no me gustan los hombres, sino me gustan las mujeres. Ese sufrimiento puede ser una pérdida de un ser querido, podamos decirlo así, de que se fue muy joven, de que cómo el Señor permitió esto, de que cómo siendo tan joven muere. Mucha gente sufre por eso, ¿sí? O puede ser quizás una amputación, qué sé yo, cualquier tipo de sufrimiento, póngale nombre al sufrimiento, una situación financiera, cualquier tipo de dificultad que podamos pasar por esta vida. Blandina nos da el ejemplo de que somos cristianos, no tenemos nada que avergonzarnos y de que hay una vida donde el sufrimiento y el dolor se va a terminar. Amén. Fuimos atados a esa esperanza y con esa esperanza podemos afrontar cualquier tipo de dolor con valentía, porque entendemos que en este mundo caído y el sufrimiento no va a dejar de existir. Incluso por ser cristianos sufriremos más. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, que yo he vencido el mundo. Y Juan, ese mismo Juan que cayó postrado, que cayó como muerto en el suelo, más tarde retoma esas palabras de su maestro. En Primera de Juan 5:4 es una homilía. Primera de Juan es una predicación y trae a memoria lo que su Señor dijo en ese momento. Y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vean que es parecido. Porque todo el que es nacido de Dios, ese va a vencer el mundo. Entonces, ¿cómo debemos llevar nuestro sufrimiento, nuestros dolores en esta tierra? Es tener una mirada vertical, ¿sí? Es entender de que esto es pasajero, de que es muy probable de que sufriremos más que los que no tienen a Cristo, ¿sí? Pero siempre con la misma conciencia de que el que nace de nuevo va a vencer a este mundo, ¿sí? ¿Y cómo vence a este mundo? Por nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Nuestra fe en Jesucristo. El Dios herido en la cruz es el que puede entender nuestro sufrimiento, y mediante el Dios herido en la cruz podemos tener acceso a la vida eterna, ¿sí? Este mensaje es para los que sufren, pero también este mensaje es para los que no conocen del Señor.
Cuando hablábamos en el ágape decimos, es muy bonito hablar de salvación y del cielo, pero sería injusto no hablar de la contraparte. Para el que no acepte, para el que su nombre no esté escrito en la Biblia, en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, así como veíamos, ese cielo va a ser hermoso, eterno, inimaginable, pues así será el infierno. Y en el infierno va a haber muchas personas buenas, como lo decía el Paz. No, es que yo iba al hospital y ayudaba a los necesitados. Yo veía vamos a decirlo así, una persona en la calle y yo lo ayudaba. No robaba, no mentía. Con mi esposa nunca le fui infiel. Pero si esa persona no rindió su corazón a Cristo, no se rindió a sus pies, le espera el otro estado, que es el infierno, porque es por solo la fe, solo el que cree en Cristo, solo el que tenga fe en su sacrificio, es el único que tendrá acceso al cielo. Cuando vemos de su nombre está escrito en la Biblia, en el libro de la vida, hace referencia a que en esos tiempos había muchas guerras, ¿sí? Entonces los pueblos tenían un portero donde tenían un libro grande y ahí escribían todos los nombres de los que vivían en esa ciudad. Al llegar a la ciudad y tu nombre no esté escrito en ese libro, no te dejaban entrar, porque podría ser un enemigo, podría ser un espía. A eso hace referencia. Y la palabra de Dios nos dice, nada de impuro podrá entrar allá, solo los que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y la pregunta es, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Es muy bonito lo que Dios nos tiene preparado allá. Pero ciertamente el que su nombre no está escrito en el libro de la vida no podrá gozar de esos beneficios. Entonces el llamado es no solo a venir a la iglesia, no solo es a servir, no es solo hacer obras de caridades, sino que tu vida y mi vida tienen que estar rendidas a Cristo. Ese tiene que ser nuestro centro, Jesucristo. Ahora, ya para terminar, ¿qué va a pasar con los tibios? Con los que juegan a ser cristianos. Pues lo primero, la palabra de Dios dice que son aborrecibles, ¿sí? Que a los tibios los vomito de mi boca, dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay intermedio, no hay un purgatorio. O es el cielo o es el infierno. El que no está conmigo está en contra mía, ¿sí? El que no da la vida por su cruz, mejor apartadito, ¿sí? Entonces, para los que quizás juegan a ser cristianos, juegan a tener una membresía en la iglesia, ir los domingos y todo lo demás, el llamado es a que por favor se revisen. De hecho, esto lo vamos a hablar el miércoles con los servidores, ¿sí? El llamado está en que verdaderamente rindan su corazón al que los llamó. Amén. Porque a los tibios, a los que andan jugando, la palabra de Dios dice, pero ¿cómo si en tu nombre echábamos fuera demonios? Y dice, apartados de mí que nunca los conocí. Eso puede ser una aplicación de nuestra vida. Cuando estemos en el juicio y quizás el Señor nos aparte y nos ponga a su izquierda, muchos dirán, pero ¿cómo si yo asistía a la iglesia? Pero ¿cómo si yo servía? No faltaba un domingo, yo cantaba, yo tocaba la guitarra. Pero ¿cómo si yo oraba? Si yo ayudaba, pero ¿cómo? Toda persona debe rendirse a los pies de Cristo. Y rendirse a los pies de Cristo es dejar casa, es dejar familia, lo hablábamos en el discipulado, es dejar que los muertos entierren a sus muertos y tener una convicción en su corazón de que Cristo es el principal en nuestras vidas. Podemos decirlo así, es cuestión de prioridades. Cristo es nuestra prioridad, ¿sí? Entonces, esto es un mensaje para los servidores también,
Y para mí, obviamente, si lo estoy predicando es porque a veces lo siento, porque a veces lo vivo, a veces lo hago. El llamado es para todos, ¿sí? De rendir nuestra vida a nuestro Señor. Amén. Pongámonos de pie.